Bueno, muy buenas noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien. El objetivo de hoy está dando un poco de espera mientras que se conectaban, pero bien, el objetivo de hoy es revisar en nuestra sesión el inicio al módulo número 4, el cual pues se identifica, ya lo vamos a ver, eh, se identifica, ya les voy a mostrar. Acá en nuestra unidad 3 esta mañana. Vamos a ver pues el material pues fundamental. Recuerden que es indispensable estas lecturas que ustedes las desarrollen. Buenas tardes, José. Ya estaba iniciando porque no había nadie. Entonces, bueno, se basa en la planeación tributaria de las personas jurídicas en un entorno internacional. Recuerden que acá tienen la lectura de apoyo. Y recuerden que pues esta unidad tiene una actividad y tiene pues unos videos introductorios. La actividad está enfocada, el foro BEPS, hacia una fiscalía global y equitativa. Esta actividad se entrega de forma individual o grupal, de acuerdo con las instrucciones como ya lo habíamos planteado. Y indicadores de logro: analizar la estrategia de regímenes fiscales internacionales, identificando las implicaciones tributarias en las decisiones empresariales globales. La introducción a la actividad, la erosión de la base imponible, que ya veníamos hablando un poco de eso, y el traslado de los beneficios BEPS representan uno de los mayores desafíos del sistema tributario internacional contemporáneo. Cada año los estados pierden millones de dólares por práctica de planeación fiscal agresiva, afectando tanto a países desarrollados como a economías emergentes. Este fenómeno, impulsado por la movilidad del capital, la digitalización y la competencia fiscal entre las jurisdicciones, plantea interrogantes éticos y jurídicos sobre los límites de planeación fiscal legítima. La descripción de la actividad: antes de participar en el foro, el estudiante debe revisar detenidamente la lectura de los 10 BECs de la OCDE, encontrará los siguientes enlaces. Ahí ya hay un enlace, sin embargo, pues ya vamos a revisar un poco más a fondo. Elabore una infografía que sintetice los principales desafíos y soluciones de los proyectos BEPS, concepto de BEPS y causas principales, impactos económicos y éticos, acciones mediadas internacionales adaptadas, reflexiones sobre la relevancia del proyecto para Colombia y América Latina. El foro se debe generar una interacción crítica de debate académico entre los principales. Para ellos debe cargar la infografía PDF, imagen y o conexión de la página, incluir referentes breves de fuentes de utilización, revisar el trabajo de un compañero analizando con claridad la conceptualización y la pertinencia de los argumentos y la coherencia. Realizar un aporte argumentado, máximo 250 preguntas al trabajo seleccionado, en el que exponga una relación crítica sobre el sistema tributario internacional. Y acá está la rúbrica y tiene un peso de 50. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo anterior, pues vamos a revisar, pues, qué es lo que vamos a ver en estas dos sesiones, la de hoy y la de dentro de 8 días. Recuerden, tengan presente que dentro de 8 días ya nosotros, ya para la próxima sesión, mm, bueno, la próxima sesión es festivo, entonces la pasamos para el sábado, yo creo. No, sí, yo creo no, la pasamos de una vez para el sábado para que ustedes sepan, y ya les iré confirmando pues en los anuncios la hora para que ustedes pues estén al tanto. Esa la pasamos para el 8 y bueno, y ahí ya vemos lo relevante. Entonces, arrancamos esta tercera unidad con planeación tributaria. Se me ha olvidado activarlo acá. Con la planeación tributaria de las personas jurídicas en un entorno internacional. En este bloque se estructura o viene la estructura de los negocios en la planeación tributaria internacional. Debemos tener en cuenta que efectivamente, y ustedes los han venido trabajando, regálenme un segundo, por favor.
si bien es cierto, todas las empresas o todas las personas pues buscan una planeación tributaria, pero debe estar dentro de los límites de acuerdo a lo que efectivamente es una planeación tributaria. La planeación tributaria internacional, evidentemente, no es para todas las empresas, son aquellas que tienen la capacidad operativa y en recursos para poderla ejecutar. Pues de lo contrario, una empresa como lo que yo les he venido indicando, las empresas en Colombia, el 95% son pymes, muy seguramente algunas de estas son muy pequeñas, no todas, no todas tienen la capacidad. ¿Qué es de comida, Ley? Gracias por ahí. No. Por ahí hay un micrófono activo, por favor lo desactivan y si tienen alguna duda, con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, les venía comentando que el tema de la planeación tributaria está dado pues para las grandes empresas y para los grandes capitales de dinero, ¿verdad? Y además hay una línea muy delgada entre la planeación tributaria y la elusión fiscal. ¿Listo? Entonces yo debo identificar muy bien qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo o la empresa está haciendo pues para no poner en riesgo lo que se está ahorrando versus sanciones y multas? ¿Listo? Entonces, bueno, estructuras del negocio en la planeación tributaria internacional. Como yo les venía comentando, yo puedo generar algunas figuras que me pueden a mí dar muchos beneficios tributarios y esto puede servir. Regálenme un segundo. Esto puede generar, no sé si al fin se vieron pues el documental del Salvis holandés o el tema de, si vieron el tema de la lavandería. Estos sirven y dan pues aspectos muy claros de los países de baja imposición y esos factores que llevan a validar pues estos temas. Entonces, para este caso, delimitaremos la planeación tributaria internacional como disciplina legítima, distinguiremos con precisión cada una de las categorías del espectro legal e ilegal para que no sea una planeación tributaria agresiva y revisaremos en profundidad las tipologías de estructuras como holding, financiación, intragrupo, precios de transferencias, intangibles, unas franjas, entre otros, que las multinacionales usan para organizar su carga fiscal. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante, pues, hacer hincapié en este tema de la planeación tributaria internacional? Pues es de tener presente que hay más de 600.000 millones de dólares en pérdidas fiscales globales anuales estimadas por erosión de la base imponible y traslado de beneficios. ¿Qué significa esto? Que se están dejando de perder 600.000 millones de pesos por temas de planeaciones tributarias agresivas o de beneficios que tienen las empresas y que esto ayudaría al recaudo de las entidades o de los países, ¿cierto? En Colombia, teniendo en cuenta un estudio que se realizó, si no hubiera evasión fiscal, el valor de la que se hace de evasión fiscal suma aproximadamente 20 billones de pesos. Es decir, podríamos asegurar que si no hubiera evasión fiscal, no se necesitarían reformas tributarias. Y esto es lo que buscan los BES, efectivamente, que en estos países o en todos los países, pues los recursos lleguen a quien, que no haya evasión fiscal y que las empresas pues no dejen de tributar en los países. Tres organizaciones lideran la respuesta multilateral de la OCDE, que son la OCDE, perdón, la ONU y la CIAT, cada uno con un modelo y un énfasis distinto, pero la búsqueda es la misma. Más de 130 países están adheridos al marco inclusivo de las BEPS, al Pilar 2, Impuesto Mínimo Global, que ya hemos venido hablando nosotros de esto, muestra nivel de coordinación o nos muestra un nivel de coordinación alcanzado. Mm, Dentro de los organismos, pues la OCDE
a quién representa históricamente a países desarrollados, exportadores de capital. ¿Qué enfoque tiene? Favorecer a los estados de residencia, liderar la agenda técnica global. ¿Cómo así que mm, a los países de residencia, pues de residencia donde están las empresas, donde están esas personas naturales, que eso es lo que buscan, porque unos van a generar donde se genera el recurso y otra, la residencia, ya lo vamos a ver. Y el instrumento insignia de la OCDE, pues está el modelo de convenio de la OCDE, proyecto de BES y marco inclusivo. La otra entidad es la ONU, países en desarrollos importantes de inversión como Colombia, define el enfoque distintivo es que define con mayor potestad tributaria para el Estado fuente, es decir, donde se generan los ingresos. El modelo es de convenios de las Naciones Unidas. El CIAT, Administradores Tributarias de América Latina y del Caribe, el enfoque distintivo que ellos tienen es la cooperación técnica regional, la digitalización y las buenas prácticas de control, y insignia, el instrumento insignia que ellos buscan es la asistencia técnica y estudios comparados para la región. ¿Listo? Entonces, bien, el espectro de la planeación tributaria legítima, que era lo que yo les venía comentando, versus un poco las evasiones tributarias. Eh, por ejemplo, cuando tenemos acá en el color verde, pues estamos hablando de una economía de opción, es decir, que se buscan algunos beneficios teniendo en cuenta lo que ellos se dedican a hacer y se hace una operación tributaria ordinaria, es decir, normal. Ya empieza a haber riesgo, o más bien lo que está de color verde, podríamos decir que es legal y transparente en temas económicos bajo una planeación tributaria. Y lo que empieza a cambiar a rojo, pues ya podemos identificar pues una ilegalidad o un riesgo que van a tener las compañías. Por ejemplo, una planeación tributaria agresiva, es decir, tomar varias herramientas con dolo para poder hacer instrumentos de baja imposición. La ilusión fiscal definitivamente, pues la ilusión fiscal lo que busca es a través de varias herramientas legales, pues buscar unos beneficios tributarios, pero ya cuando estas herramientas legales se convierten muchísimo mayor, se puede convertir en una ilusión fiscal, lo cual pues tiene sanciones. Y por otra parte, tenemos la evasión fiscal y el fraude, que ya pues la evasión pues evidentemente pues no es un tema ya de planeación, sino de evadir. ¿Listo? Para eso en Colombia la Administración Tributaria ha venido trabajando arduamente y puede identificar algunos aspectos de evasión o de planeación tributaria agresiva. Recordemos que todos los o algunos países tienen esto como un castigo. ¿Listo? Bueno, el criterio que separa cada etapa no es el resultado de pagar menos impuestos, sino la sustancia económica de la operación. Y el respecto a propósito de la norma, en las próximas diapositivas, pues vamos a identificar unas categorías que están en los BEPS que vienen asociados a la actividad que ustedes deben entregar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si en algún caso hubo una empresa que compró un bien que se consideraba una protección ambiental, es decir, un bien que no era de nadie, y una entidad llegó y lo compró y dijo, bueno, yo voy a hacer recuperación ambiental, voy a sembrar tantos árboles, XXX, ¿sí? Entonces, por ahí tuvieron un beneficio en temas de medio ambiente. Y esa misma empresa después tomó una parte del lote y la donó. Eso fue en dos periodos distintos. En algún momento, la administración tributaria le indicó que eso era una, un abuso de la norma y el abuso de la norma pues también tiene una sanción. Eso se fue hasta el Consejo de Estado. Finalmente el Consejo de Estado dijo que era legítimo, que lo había hecho en periodos diferentes. Entonces, como lo había hecho en periodos diferentes, se pudo identificar que no lo hizo con dolo, sino que finalmente pues hizo unas mejoras ambientales y que esas mejoras ambientales pues trasladó una parte de ese lote a una donación.
Entonces, ¿qué dijeron? Pues que todo estaba bien, el Consejo de Estado. Entonces ahí viene la línea bastante delgada que se puede identificar qué es lo que está sucediendo, pues con todo el tema de estas planeaciones tributarias. Nosotros, o ustedes como asesores tributarios, es que va a cambiar acá de pantalla, están llamados, creo que me dejó de compartir, ¿verdad? Compartir pantalla completa. Pantalla. Ah, ya están viendo de nuevo mi pantalla la presentación, ¿verdad? Sí, profesor. Listo, muchas gracias. Ustedes, pues que son los expertos, pues están llamados a validar eso, es decir, hasta qué momento o hasta qué línea esto deja de ser una evasión tributaria agresiva, ¿sí? O un abuso en materia tributaria, ¿vale? Entonces, podría quedar, y acá pues hago las observaciones, esto podría quedar a potestad de la persona o que está validando todo el tema de si hay efectivamente una evasión tributaria o no. ¿Listo? La economía de opción, fundamentos y límites. Las economías de opción es el derecho del contribuyente a organizar sus operaciones, eligiendo entre varias alternativas iguales y legales, la que resulta fiscalmente menos gravosa, sin que ellos impliquen una situación de fraude o abuso. ¿Esto qué quiere decir o qué significa esto? Esto indica que a través, sí, normalmente las empresas se dedican a desarrollar varias actividades comerciales, ¿verdad? Y dentro de una de estas, con lo que nos quiere decir esto, es que si se identifica una en las cuales eh, se valida que se está tomando un beneficio tributario más alto que la actividad ordinaria, pues allí vendrán inconvenientes. Origen de la doctrina se configura cuando por el propio legislador ofrece varias vías jurídicas válidas para alcanzar un mismo resultado económico, que era lo que nosotros pues ya hemos venido identificando. Mm, el ejemplo clásico, una empresa puede financiarse con deuda o con capital propio. Ambas opciones son legales, pero tienen efectos fiscales distintos por la deducibilidad de intereses frente al tratamiento de los dividendos. Entonces, ¿qué podríamos indicar acá? El manejo que se le da a los dividendos. De esto también, en temas locales, la DIAN ha actuado y ha indicado unas particularidades como cuáles, por ejemplo, que ha dicho que en algunos casos algunas empresas las sancionó por inexactitud porque estaba indicando que habían unos pasivos que no estaban identificados y los que validó fueron los de los contribuyentes o algunas personas naturales sobre las cuales esas personas naturales en su declaración de renta eh, ellas declararon unos intereses, ¿sí? Entonces ahí podemos ver qué fue lo que sucedió, su relación con la neutralidad fiscal. Al hablar de su relación con la neutralidad fiscal, la función del derecho tributario no es dictar cómo deben actuar las empresas, sino garantizar que las elecciones dentro del marco legal, perdón, reciban un trato equitativo y transparente. Por eso se dice que la economía de opción minimiza la interferencia del sistema tributario con las decisiones empresariales, que eso sería lo que debería suceder en una realidad, ¿verdad? Que prime más pues la actividad comercial, no sobre que la actividad comercial esté asociada a que la actividad comercial esté pues asociada a temas de beneficios tributarios y más que no prime pues la relación real de la compañía. ¿Listo?
Bien, el límite cuando, perdón, cuando deja de ser economía de opción, cuando la elección deja de responder a una decisión del negocio real, que era lo que veníamos hablando, y puede ser motivado únicamente por el ahorro fiscal, sin sustancia económica que la respalde, en ese punto se entra en el terreno de la planeación tributaria agresiva, y ya lo vamos a ver a continuación. Si ven lo que yo les comento de todo el tema de la planeación tributaria. Mm, bien, la planeación tributaria agresiva cuando la legalidad formal no basta. Entonces, ¿qué es lo que, pues evidentemente de esto se ha dado cuenta pues la OCDE y ha dicho, y la OCDE ha dicho y ha sentado pues algunos referentes con relación a temas, a temas asociados de, ¿de qué, perdón? De que se toman o toman la norma como su provecho para, para tomar pues varias o varios más bien beneficios tributarios. Entonces la planeación, la característica que delata, a diferencia de la economía de opción, que fue la que vimos anteriormente, la planeación tributaria agresiva, la estructura no tendría ningún sentido de negocio si se le quitara el beneficio fiscal en la ausencia o debida de su ausencia económica que la distingue. Es decir, que la actividad prevalece, que la actividad prevalece teniendo en cuenta no el tinte fiscal, sino la actividad económica real. Ejemplos de red flags que estudian las administraciones tributarias es las sociedades sin sin personal ni actividad real. Nosotros también ya habíamos venido hablando de este tema, ¿verdad? Nosotros ya habíamos venido hablando de este tema en ocasiones o en las sesiones anteriores e identificábamos qué era lo que sucedía con con este tipo de organizaciones que se basaban era en crear empresas que en realidad no tenían ninguna sustancia económica, llamémoslo así, sino que estaban presentes en un país y en ese país donde estaban presentes, en ese país donde estaban presentes, pues no tenían ninguna ni actividad, ni finalmente personal, ni nada de eso. ¿Listo? Flujos circulares de dinero entre entidades del mismo grupo. También venimos hablando que esto lo que hizo o lo que generó fue en los precios de transferencia como mecanismo de control de precios y de evasión. ¿Listo? También identificamos estructuras que solo cobraban, siendo, si se mira el ahorro fiscal consolidado del grupo, no la operación aislada, entidades que buscan en sus jurisdicciones sin ninguna relación con la actividad económica del negocio. Yo quiero que me cuenten si vieron o se encontraron algo del sándwich holandés o no lo han revisado. Profe, no lo he revisado, me va a disculpar. Listo. No, Que no, los no, no se compañeros, preocupe. No sé los compañeros han visto algo. Entonces, bueno, ¿por qué? Entonces resulta que, por ejemplo, acá esto es una pequeña muestra, o lo que estamos viendo es básicamente el sándwich holandés, que el sándwich holandés, como lo veníamos hablando, pues es, por ejemplo, yo desarrollo mi actividad económica en Colombia y la desarrollo, digamos, en Perú, pero coloco otra entidad en un país de baja o nula tributación o en un paraíso fiscal. Por ejemplo, nosotros hablábamos de las Islas Caimán, por ejemplo. Entonces yo coloco una empresa y empiezo a trasladar todas las utilidades para allá. Ese es un vivo ejemplo de red flags, por ejemplo.
¿Listo? Y eso evidentemente, ¿qué será una planeación tributaria? No, eso será una evasión tributaria, porque si yo no tengo ninguna actividad ya, pues, entonces, ¿cómo hacen para llevarse las utilidades? Pues la empresa que está allá en Islas Caimán le cobra a la empresa de Colombia por esos elementos o por esos servicios, hace una factura y lo que hace es que disminuye constancialmente su ingreso y eso es lo que buscan con estos temas y pues, llevan sus utilidades para allá. Y finalmente tributan, lo poco que tributan, lo tributan es allá. ¿Y en dónde están generando el dinero? Pues en los países donde tienen presencia significativa económica y donde tienen personal y donde efectivamente pues trabajan. ¿Listo? Consecuencia jurídica, a diferencia de la elusión, que ya cruza una zona muy gris e ilegítima, la evasión es ilícita. La planeación tributaria agresiva vive en el límite formalmente lícito, pero con algo de riesgo. Las administraciones pueden recalificar la operación, denegar sus beneficios usando la cláusula antiabuso que se refiere en el bloque 3. Pero pues sin embargo acá estamos hablando del antiabuso a partir de las BEPS, pero pues ya varios países lo vienen trabajando y dentro de estos pues estamos nosotros que también tenemos el abuso en materia tributaria que es tomar muchas leyes en beneficio del contribuyente. Los países efectivamente pues se han dado cuenta de esto y han venido trabajando con relación pues a estos casos. El fundamento constitucional de la prevención tributaria. Recordemos que, perdón un momentico, no sé si ustedes recuerdan el triángulo de Klein, que es la jerarquía sobre la cual predominan las leyes. Recordemos que primero, pues, por orden de jerarquía, está los acuerdos internacionales, la constitución política, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, etc. Sin embargo, en Colombia, pues hay un aspecto constitucional, el cual debe salvaguardar todo esto que estamos hablando. Nosotros en Colombia, teniendo en cuenta el artículo 95, o sea, que indica que nos obliga a todos los ciudadanos a contribuir según su capacidad dentro de un sistema tributario que proporciona la Constitución, exige que sea progresivo y justo. Esto significa que el Estado puede exigir más de la capacidad económica real del contribuyente permite. El gasto, el Estado, pues ahí lo que dice en el artículo 95 es que nosotros debemos de contribuir con el Estado y ayudar a financiar al Estado. ¿Listo? Entonces, por eso, de allí se empieza a generar todo este tema que se está validando para poder identificar qué es lo que está sucediendo con cada uno de los países, de los países. En ese orden de ideas se valida qué es lo que va a pasar y cómo va a suceder cada uno de esos, ¿vale? Eh, las dos condiciones, pues en la lectura hay un enfoque donde dice que hay dos condiciones de la legitimidad. Una, el cumplimiento de la norma nacional e internacional y dos, la existencia de sustancia económica real en las operaciones. La práctica lícita consiste en escoger entre alternativas legales, no invertir artificios con apariencia de legalidad. ¿Listo? Ya que, pues, por ejemplo, lo que venimos hablando hace un momento, pues me blinda a mí, ¿verdad? Es decir, siempre cumple con esas dos, pero yo debo tener en cuenta que hay una línea muy delgada entre la planeación tributaria y el abuso en materia tributaria o la planeación tributaria agresiva, la evasión y la ilusión. ¿Listo? Los tres ejes de la planeación tributaria internacional se basan en los siguientes. Eje 1. Apoyo a las estrategias empresariales. Decisiones de locación, en qué país ubicarse cada actividad o activo de inversión. Seleccionar vehículos jurídicos como los holding, las filiales, las sucursales y los joint ventures. Elección de instrumentos financieros como capital propio, deuda, contratos híbridos. Y estas decisiones deben responder primero a la lógica del negocio y solo después a la optimización fiscal. Y acá hacemos todo lo contrario, ¿cierto? Tomamos decisiones empresariales basadas en beneficios tributarios.
¿sí? O por ejemplo, mm, yo he tenido algunos clientes que me dicen, haga una estructura financiera, tengo este negocio, lo quiero colocar en tal país, pero quiero que me cuente cuáles son los beneficios tributarios que yo puedo tener. Porque si los beneficios tributarios no son tantos, entonces yo prefiero no estar en ese país, no tener presencia económica y mejor sigo operando como yo venía trabajando. ¿Listo? Entonces, muchas de estas decisiones se basan en lo tributario y no en la sustancia económica de la compañía. ¿Listo? Ese es el eje número uno, sobre el cual se debe identificar que las decisiones se toman sobre la sustancia económica. ¿Listo? Eje 2 y 3, costos de beneficios fiscales. Cuando hablamos de costos de beneficios fiscales, estamos validando en el eje 2 la reducción de las estructuras, la reducción de la estructura de costo, uso eficiente de la amortización de la deuda, del apalancamiento financiero, siempre bajo reglas de precios de transferencia y subcapitalización que se profundice. ¿Qué nos está indicando este? Que teniendo en cuenta lo que está sucediendo en una entidad, yo debo validar o debo tener presente que debo de amparar o ampararme sobre los precios de transferencia. Y si mi compañía tiene varias condiciones particulares, yo debo identificar las condiciones de precios de transferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, y esto garantiza pues que sean unos ejes efectivos de planeación tributaria y no de elusión. Nuestro tercer eje, maximización de los beneficios fiscales, aplicación legítima de convenios para evitar la doble imposición, créditos fiscales, regímenes de preferencias como las zonas franjas, los regímenes de CHC que ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Estos tres ejes deben leerse en conjunto, ninguno por separado, justifica la estructura si carece de sustancia económica. ¿Qué quiere decir? Pues que yo debo ver todo el marco en conjunto y no puedo revisar un solo eje y por un solo eje tomar la decisión, sino que yo tengo que validar todos los tres para pues una toma de decisión óptima y que no vaya a tener problemas con las tomas de decisiones de las compañías. Holdings, concentrar la propiedad para centralizar las decisiones. Entonces, por ahí ya podríamos identificar qué es lo que va a pasar allí. Lógica económica antes que la fiscal es lo que hemos venido hablando. Las estructuras holdings deben concentrarse en la propiedad de varias filiales operativas de una sociedad matriz, típicamente ubicada en una jurisdicción con régimen fiscal favorable para dividendos y ganancias de capital. Por ejemplo, Países Bajos, como ya los hemos visto, Luxemburgo o Irlanda. La lógica económica antes que la fiscal también pues hemos venido trabajando esto. Una holding centraliza las decisiones estratégicas financieras del grupo y de gestión de participaciones accionarias, funciones de negocios reales que existan incluso sin ningún beneficio fiscal asociado. La sustancia económica exige que estas funciones se ejerzan allí. ¿Qué quiere decir? Pues lo que veníamos hablando hace un momento, que prime la sustancia económica y no la sustancia fiscal como tal. El régimen colombiano de las compañías holding, CHC, creado bajo la ley 1943 en 2018, busca competir por atraer estructuras hacia Colombia en lugar de perder hacia el exterior. Se profundizan, ya las vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva. Y un riesgo, el riesgo típico de esta tipología
es que la holding sea una simple cáscara y solo sirva para hacer evasión tributaria, lo que hemos venido hablando, sin personal, sin oficina y sin toma de decisiones reales. En este caso, deja de ser una estructura legítima y se convierte en un vehículo de elusión, que ya lo vamos a ver más adelante. Si ven sobre una sola, ¿qué es lo que puede pasar con una tipi cuando solo se tipifica un solo eje de los tres? El régimen de las holding en Colombia, lo vamos a ver. Tiene que tener unos requisitos, debe tener una participación directa o indirecta, al menos del 10% en el capital de dos o más sociedades por un periodo mínimo continuo o discontinuo de 12 meses para que cumpla con ese régimen de holding. Segundo, requisito de sustancia, personal y dirección, que este ya lo hemos venido trabajando. Debe contar con medios humanos y materiales suficientes en Colombia para la administración de las inversiones que posee, incluyendo la toma de decisiones respecto de las inversiones y demás activos que sea propietario, que era lo que ya veníamos nosotros hablando como tal. También debe existir como tercero, pues un principio fiscal. ¿Cuál es ese principio fiscal? Los dividendos y las rentas por ventas de participaciones de las compañías en holding en Colombia, de sus subordinadas del exterior, están exentos del impuesto de renta en Colombia y los ingresos de las holding atribuibles a inversiones en el exterior no generan impuesto de renta ni ganancia ocasional. Entonces, existe evidentemente un principio o unos beneficios tributarios, los cuales, pues, por estas razones, las empresas las empresas pueden validar o pueden llegar a validar si en algún momento, pues, es beneficioso que estén allí o no, ¿sí? Y validar de pronto una tipificación de una elusión tributaria o evasión tributaria a través de estos medios para poder hacer una elusión fiscal. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué es relevante para este bloque? Es un ejemplo perfecto de cómo un mismo instrumento, es decir, las holding de lo que estamos hablando, puede diseñarse con sustancia real y beneficio fiscal legítimo, siempre que cumpla los objetivos verificables. Y acá pues volvemos a lo mismo que veníamos hablando. Me refiero a lo mismo, es decir, que es la característica que debe tener una holding y debe primar por, por las características principales, más no por algunos beneficios que se puedan tomar a cargo. ¿Listo? La financiación intergrupo y el riesgo de su capital. Pues acá venimos hablando de lo mismo. Son estructuras holding que se crean con un beneficio tributario. ¿Listo? Por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante. La financiación intergrupo canaliza los recursos entre las empresas vinculadas mediante préstamos, capitalizaciones o alguno de los dos instrumentos o los dos instrumentos. Una herramienta legítima de gestión financiera que mal utilizada se convierte en un mecanismo de erosión de la base imponible. Y recordemos que esta erosión de la base imponible, pues lo que busca dentro de las BEPS es que se elimine, ¿cierto? Elimine, sí, que se elimine, porque se evidencia que tal vez, muy seguramente, pues están sirviendo para temas de evasión tributaria. ¿Por qué se preocupan por este tema las administraciones tributarias? Porque el interés pagado por un préstamo intergrupo normalmente es deducible para quien lo paga, mientras que un dividendo no lo es. Entonces, ¿qué pueden generar? Esto genera un incentivo a las filiales para casi exclusivamente pagar con deuda. Una vez el capital, pues en vez de entregar las utilidades,
pagar máxima la deducción y el fenómeno conocido como subcapitalización, es decir, capitalizar y entregar es intereses y con eso hace que la base disminuya. ¿Cómo se controla en Colombia? El estatuto tributario limita la deducibilidad de intereses pagados a vinculados económicos cuando el endeudamiento supera cierta porción respecto al patrimonio de la sociedad. ¿Esto con qué objetivo se hace? Pues con el objetivo de regular las subcapitalizaciones. Además de exigir la tasa de interés pactada, respetar el principio de plena competencia que se profunda en la siguiente diapositiva. Y lo vemos con la conexión con el resto del bloque que ya vamos a ver en conjunto. La financiación intergrupo es el terreno donde más se aplican métodos de precios de transferencia, por lo que veníamos hablando y por lo que vamos a ver a continuación, para determinar si la tasa de interés es razonable o está de acuerdo al mercado. Porque, pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Colocar unas tasas de intereses bastante altas y esto lo que hace es que sean deducibles, que disminuya la utilidad y los sacan por otras vías, las utilidades. Y además, pues, tienen beneficios tributarios. El principio de plena competencia, toda transacción entre empresas vinculadas, venta de bienes, préstamos, licencias, intangibles, préstamos de servicios, debe pactarse en condiciones similares a las que se pactan partes indispensables en un mercado abierto. ¿Por qué es necesario este principio? Porque dentro de un mismo grupo multinacional no existe la presión corporativa del mercado para fijar precios justos. La matriz podrá, en teoría, fijar cualquier precio interno para trasladar las utilidades hacia donde más le convenga fiscalmente. El principio de la plena competencia es el estándar internacional recogido en el artículo 9 del modelo de la OCDE para evitar precisamente eso. ¿Qué es lo que pasa acá en Colombia con las necesidades del Estado? Es decir, un computador que normalmente tiene un precio de 2 millones de pesos en el mercado, pues entre grupos para aumentar tal vez los costos y gastos y llevarse las utilidades a un paraíso fiscal, pues ese computador de 2 millones va a costar ahora 6, 8, 10, etcétera. Eso habla más o menos del principio de la plena competencia. Su base normativa en Colombia pues, nos lleva al artículo 260-1 en el Estatuto Tributario que exige a los contribuyentes que realicen operaciones con vinculados del exterior para poder determinar sus ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos, considerando precios y márgenes de utilidad que hubieran utilizado para independientes en operaciones comparables. ¿Qué quiere decir? Pues que esas mismas transacciones que hubieran hecho entre ellos, como la hubieran hecho con los privados, para validar si efectivamente pues cumplen con lo establecido en los precios de transferencia o no. ¿Listo? ¿Cómo se verifica en la práctica? A través de métodos de precios de transferencia recomendados por la OCDE que desarrollan en las siguientes diapositivas que ya vamos a ver. Los modelos de la OCDE de precios de transferencia, pues primero tenemos el precio comparable no controlado, que es el CUP. Compara directamente el precio de la transacción vinculada con el precio de una transacción comparable entre independientes, que era lo que veníamos hablando hace un momento. Es el método más directo y el preferido por la OCDE cuando existen comparables de alta calidad. Rara vez existen comparables perfectos para bienes diferenciados o intangibles. Y acá pues se tiene que tener en cuenta algo, ¿no? De lo que nos dicen las características de un bien. Es decir, si las características son específicas a un bien, muy seguramente yo no podría identificar un valor razonable en un mercado activo. El problema es cuando ese bien no tiene un mercado activo. ¿Yo cómo verifico su valor razonable? Bueno, segundo, métodos de precio de reventa. Parte del precio al que un producto adquirido a una parte vinculada se revende a un tercero independiente, le resta el margen de utilidad bruta y compara al valor que obtendría de un distribuidor independiente útil cuando la entidad analiza, solo revende los productos sin transformarlos sustancialmente. Por ejemplo, el caso del computador. Toman el computador de 2 millones de pesos versus el de 6, toman el de 6 que fue la negociación
le restan el margen de utilidad y sobre ese valor ya empiezan a comparar a ver si efectivamente pues está bajo un valor razonable, un valor que podría estar en el mercado o no. Pues que sería lo que busca es aumentar sus costos. Método del costo adicional, parte de los costos incurridos por quien provee bienes o servicios a una parte vinculada, le suman el margen de utilidad bruta comparable de su mercado normal que se usa típicamente en la factura o en la prestación de servicios vinculados. Aquí, pues, en anterior nos habla más o menos de las empresadoras de las empresas, perdón, que se dedican a comercializar y este último de las empresas que se dedican a hacer. ¿Listo? Pues para poder tener un control de los precios de transferencia y efectivamente validar si esos precios de transferencia están acordes con el mercado o no, evitando erosionar la base gravable, entre otros. Cuarto, método de márgenes de transacciones de utilidad de operación. Compara indicadores de rentabilidad operativa como el margen sobre los costos sobre las ventas de la parte analizada con las empresas independientes comparables y el método más usado en la práctica porque exige menos comparabilidad y es exacta del producto. Entonces, estos estándares también los toman para poder validar el precio o los precios de transferencia. Método de participación de las utilidades. En lugar de analizar solo una parte de la transacción, divide la utilidad conjunta generada por operación por partes vinculadas según la contribución relativa de cada una de las funciones, activos y riesgos asumidos y se reserva para operaciones muy integradas que involucran intangibles únicos y valiosos. A pesar de que, se indica que existen algunos valores que no pueden ser medidos razonablemente como los intangibles, que son únicos y valiosos, y que no tienen un mercado activo. Sin embargo, pues él identifica un método aproximado para poderlos valorar y que no sean utilizados como una medida para aumentar los costos y gastos. ¿Cómo se elige el método más apropiado? Por ejemplo, para el caso colombiano, el Estatuto Tributario del artículo 260-3 no impone un método único. Exige seleccionar el que mejor refleje la realidad económica de las transacciones analizadas, considerables las fortalezas y debilidades de cada método, la disponibilidad de la información confiable, el grado de comparabilidad alcanzada. Esta flexibilidad es también la puerta para algunas estructuras de ilusión que intentan aprovechar y seleccionar el método que arroja el mejor resultado fiscal más conveniente sin una justificación técnica real. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué o las administraciones, o en este caso la administración tributaria colombiana, por qué no identifica un método? Entonces, la respuesta es, pues porque todas las empresas son diferentes, se dedican a hacer cosas diferentes y tienen una técnica diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de una empresa que diga, no, es que yo me dedico a la comercialización de esferos, pero lo que pasa es que este esfero es un lápiz digital y yo le cambio la mina y le pongo una punta de oro y por eso vale, y por eso vamos a decir que vale tanto. Y ahí tenemos el tema técnico para justificar el tributario. Pero recuerden que primero lo que debe primar pues es la sustancia económica y la sustancia real del negocio, no la sustancia tributaria. Entonces ahí es donde de pronto las administraciones dejan un poco suelto este caso y en este caso pues las empresas pueden validar o podrían validar cualquier instrumento que sea más apropiado técnicamente, más no tributariamente, sino que en algunos casos se toma o queda la ventana para hacer evasión y elusión tributaria en esos casos puntuales. Intangible, sustancia económica del principio del DEMPE, el traslado de los derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes, software o know-how, que son los casos como más delicados donde se puede identificar si hay un tema o no, a jurisdicciones con baja tributación sobre regalías, ha sido una de las prácticas más señaladas por el plan de las BEPS, precisamente porque los intangibles son fáciles de mover jurídicamente, pero difíciles de valorar objetivamente. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí también les queda, yo les recomiendo que tal vez este fin de semana o ya para el sábado, para el próximo sábado 8 que nos vamos a ver, yo voy a tratar de subir la sección más ratico, vean el sándwich holandés y la lavandería. Bueno, por el cambio de las reglas de juego, bueno, en principio el DEMPE quiere decir
de Volcker, Exchange, Manage, Protection, Exploración, que es desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y exploración. La OCDE ha establecido que el derecho a la renta de un intangible no corresponde activamente a su propietario legal, es decir, a su utility holder, sino que efectivamente ejerce cinco funciones, es de quien también asume el riesgo asociado en la transacción. Recordemos que también, pues, sobre todo las NIF y sobre todo pues en temas tributarios, bueno, sobre todo las NIF nos habla de los riesgos asociados para identificar en qué momento se da la transacción, ¿listo? ¿Por qué cambió las reglas de juego? Antes de las BEPS eran común que las entidades sin ningún empleado ni actividad real fuera propietaria legal de una marca o de una patente. O sea, es decir, no tenían nada, ni siquiera hacían el producto y cobraban regalías millonarias a las filiales operativas. Hoy esa estructura sin sustento TEMPE, es decir, desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y exploración, no reside en el escrutinio de las administraciones tributarias. Es decir, eso ya lo han venido cambiando y no se viene dando. La aplicación práctica antes de estructurar la propiedad intangible en una jurisdicción específica, el grupo multinacional debe poder demostrar dónde se están tomando realmente las decisiones sobre su desarrollo, protección y exploración del mismo. No basta con el registro legal de la marca o de la patente. En Colombia pues es muy fácil crear una empresa y ahí no le van a ir a decir, venga, y esa empresa en realidad tiene esos empleados que usted dice y vamos a ver si está. No, ya son para temas muy puntuales de, de algún seguimiento que están haciendo, pero que lo hagan así en Colombia, no lo hacen. Y lo mismo pasa en otras jurisdicciones. ¿Listo? Bien, vamos con el siguiente. La acción 5 de las BEPS, ¿cómo se identifica un régimen fiscal nocivo? No todo régimen preferencial como una zona franca, un incentivo de la innovación es problemático. Las acciones 5 del plan BEPS estableció criterios objetivos para distinguir la competencia fiscal legítima de las prácticas fiscales nocivas. ¿Bajo qué criterios? Bajo el siguiente. El criterio central es la actividad sustancial requerida. Un régimen preferencial solo se considera aceptable si exige que el contribuyente desarrolle efectivamente en ese país la actividad económica sustancial que le genera una renta beneficiada. El mismo principio de sustancia ha sido guiado todo, o lo hemos podido identificar en todos los BEPS o en todo lo que llevamos del módulo, ahora aplicado a nivel de una política de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que muchos países están trabajando en que efectivamente las empresas donde se constituyen tengan presencia y tengan su actividad allí y no en otros países. El Foro sobre Prácticas Fiscales, el órgano de la OCDE, que revisa periódicamente los regímenes preferentes de los países miembros y el marco inclusivo, incluida Colombia, para verificar el cumplimiento de los estándares de actividad sustancial y publica los resultados de esa revisión. ¿Listo? Ya más adelante miraremos qué resultados hay para Colombia para poder identificar cómo estamos nosotros. ¿Por qué conecta con lo visto en el bloque número 1? Pues por el régimen de holdings en Colombia, las zonas francas fueron diseñadas precisamente con requisitos sustanciales personal, dirección efectiva, es decir, que tengan presencia en ese punto, que esté operando la empresa y una inversión mínima para identificar pues que ellos puedan trabajar ahí y no sea un tema de evasión tributaria, para superar este estándar internacional y no quedar catalogados como regímenes nocivos. Las zonas francas en Colombia legítimas, pero no condicionadas. Las zonas francas en Colombia permanentes y especiales están creadas bajo un decreto 2146 del 2016 y ofrecen a las empresas que se instalen en una de ellas a una tarifa reducida al impuesto de renta, 20%, la tarifa general y beneficios de IVA y aranceles. Y muchas empresas se han ido allí a estas zonas francas, pues identificando mejor un beneficio que tributario, más no una sustancia de la real o la realidad de la compañía, ¿verdad? Las zonas franjas permanentes versus una zona franja especial. Las zonas franjas permanentes reúne varios usuarios industriales o comerciales de una área declarada como zona franja especial o empresarial. Se declara para un único proyecto de alta inversión
y genera empleo sin necesidad de ubicarse en áreas físicas, predominando junto con otras empresas. Requisitos de sustancia: deben de cumplir una inversión mínima requerida, generar empleo directo según el tipo y zona franca, la actividad industrial, el comercio o servicio que efectivamente se desarrolle dentro del régimen, y no basta con solo una inscripción formal. El límite de la alusión es un régimen 100% legal y una política pública legítima de competitividad territorial. El riesgo aparece cuando se usa como fachada en una empresa y se instala en una zona franca sin actividad real, solo para acceder a la tarifa reducida, sin que cumpla sustancialmente pues, con el objeto de la compañía y del por qué está allí. ¿Listo? Ya la semana que viene, muchachos, vamos a ver pues lo siguiente para que ustedes puedan concluir con sus actividades y podamos pues ver efectivamente el desarrollo del resto de unidad. Tengan presente, eh, tengan presente que ya para dentro de 8 días nos vamos a ver en el día sábado. Sin embargo, yo mañana les subo la sesión, como lo he hecho con todas, y les hago el anuncio de una vez de la actividad. Y vamos validando a partir de mañana, entre la semana que viene, pues empezamos a validar como tal la revisión y la retroalimentación de las actividades que ustedes efectivamente generar. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias por, por la conexión. Recuerden que si tienen o si quieren que revisemos algún caso en particular, lo podemos ver en la siguiente sesión. Envíenme un correo y con gusto pues lo vamos validando, ¿vale? Muchas gracias por su tiempo y bueno, pues no es más. Mil gracias, muchachos. Gracias, profesor. A Profe, Muchas ustedes, gracias, profe. a ustedes, mil gracias, muchachos. Que pasen buena noche. profe, Gracias. muchas gracias. ¿Es posible de pronto que su merced nos pudiera traer un caso y que lo pudiéramos analizar en la clase? Pues porque yo veo que ya damos 5 clases y digamos ninguno hemos podido enviarle un casito, pues digamos no lo conocemos, pero su merced de pronto pues sí conoce varios casos en los que los pudiéramos analizar, que de pronto su merced nos pudiera enviar como la lectura, nosotros lo analizamos en la semana y llegar a mirarlo en la clase como para hacer de pronto la clase más práctica, ¿no? Digamos, poder aplicar más estos conocimientos. Listo, claro que sí. Lo voy a tener presente y se los voy a suministrar para la próxima clase, ¿vale? No hay problema. Eso, profe. Muchas gracias. Profe, y otro, Ustedes, el sándwich holandés es una película, porque yo lo he es buscado un y no la encuentro. documental. ¿Es un Es un documental? documental y ahí muestran el caso de Apple, por ejemplo. Ahí hay un caso relevante que es el caso de Apple y otras empresas de tecnología, pero toca ir buscando porque son como 4, pero sin embargo, yo lo voy a revisar a ver si puedo traer ese caso para la sesión para que ustedes lo validen. Ok, listo, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, con mucho gusto, que estén muy bien. Hasta luego.